Bueno, hermanos, en esta tarde me gustaría compartir acerca del libro de Habacuc. Yo sé que Dani pues habló hace unas semanas acerca de él. Yo he compartido varias veces acerca de este libro y he hecho algunas traducciones, pero cada vez que tengo que compartir, hermanos, tengo una mente y una memoria que realmente no me acompaña, ¿no? Tengo que refrescar la memoria leyendo y volviendo a orar y a recibir pues la palabra del Señor, ¿no? Así que en esta tarde, si tenéis vuestras Biblias, pues me gustaría leer en el capítulo 2 los versículos del 1 al 4 sobre Habacuc. Y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el versículo que me llama la atención y del cual quería compartir es el último, ¿no? El que dice aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿no? Y estaba pensando que este tiempo que estamos atravesando es un tiempo donde realmente Dios está probando nuestra fe. Es un tiempo donde realmente hay lucha con el enemigo, que viene también por medio de pensamientos, por medio de situaciones, y necesitamos más que nunca pues ejercer la fe, ¿no? Y esta es la respuesta verdaderamente que Dios dio a Habacuc. Habacuc clamó a Dios por la situación de su nación, por la situación en que se encontraban, y realmente intercedió por ellos y Dios respondió. Habacuc era un hombre de oración, ¿no? Él realmente intercedió. Yo no sé, a veces este libro siempre me ha llamado la atención, que la impresión que podemos nosotros tener acerca de cuando miramos la iglesia o cuando miramos el mundo, qué impresión produce en nosotros, ¿no? Porque podemos tener impresiones que sean negativas, ¿no? Por ejemplo, pues de crítica, nos volvemos críticos porque vemos que las cosas no se están haciendo bien y nos desanimamos porque vemos que el país no anda como debiera, que las leyes que se están haciendo no son conforme a la voluntad de Dios, y que eso puede acarrear situación de parte de Dios quizás de juicio, ¿no? Porque eso es lo que trajo aquí a la nación de Israel en aquel día. Pero realmente lo que causó en Habacuc, y eso es lo que a nosotros nos debería también impresionar y causar, es que a él lo llevó a la oración, lo llevó a clamar a Dios por su pueblo, a clamar a Dios por su nación, a interceder y a suplicar. Y esta es realmente la actitud correcta de Habacuc, que vemos que es un hombre de oración, que todo este libro es una oración. Es el capítulo 1, clamor, intercesión, suplicación. El capítulo 2, esperando en Dios. Y el capítulo 3, hablando acerca de darle la gracia a Dios por su intervención. Y aun cuando era a pesar de los intereses, los intereses naturales, que no le venía bien, pero si era por el bien de su obra, para que su obra fuera avivada,
para que su pueblo pueda realmente ser disciplinado y restaurado, pues alabado sea Dios, ¿no? Y todas aquellas inconveniencias que podrían resultar de ese juicio que Dios traía sobre su pueblo, pues bienvenidos sean, porque eso es lo que debemos hacer, orar para que su voluntad se haga, ¿no? Y Habacuc fue un hombre de oración, un hombre que clamó a Dios, que intercedió por su pueblo, y como dice Lutero, llevó a su nación como apretada a su pecho, ¿no? En su corazón, intercediendo por ellos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros por la Iglesia, que vemos que no está como debiera estar, parte de la cristiandad, pero la Iglesia, el Señor conoce, dice de su palabra, a los que son suyos. Realmente, la Iglesia visible nos puede quizás a veces desanimar por ver tantas cosas que ocurren en esa cristiandad, en esa casa tan grande donde hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra, pero realmente la Iglesia invisible, Dios los conoce y sabe quiénes son y siempre va a tener cuidado de nosotros, ¿no? Pero es eso, de que debemos interceder, ¿no? Y aquí, en este texto, lo que me llama la atención es eso, ¿no? Que la actitud que tiene Habacuc de esperar la respuesta de Dios, ¿no? De esperar en Dios. Y esto es algo también, forma parte, como os decía la otra vez, la oración de esperar en Dios es algo que es también muy importante, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de Andrew Murray, Esperar en Dios, que yo os lo recomiendo, ¿no? Porque es un libro, un clásico de este tema, acerca de esperar en Dios en oración, y eso es lo que también hizo Habacuc, y todos los profetas para recibir palabra de Dios tenían que esperar en Él, y esperar en silencio, y eso es también algo que necesitamos hacer nosotros para encontrar también descanso, para encontrar también reposo, para encontrar paz, no solamente presentar todas nuestras necesidades siempre bueno, y estar intercediendo. Hay momentos en la vida que también necesitamos, pues, esperar en Dios, y eso cuando venimos delante de su presencia, pues encontramos que si ponemos nuestra atención en Dios y consideramos pues sus atributos y consideramos el amor que nos tiene y sin hacer palabra alguna, muchas veces encontramos que Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios pone en nosotros realmente sentimientos y pensamientos, y hace su obra en nosotros. Eso es lo que veo aquí en esta oración de Habacuc, que él esperó y recibió pues también pues, la respuesta, ¿no? Y la respuesta que viene, como he dicho, es que el justo por su fe vivirá. Y eso es importantísimo, tanto lo era para aquel tiempo como lo es para ahora. Esa profecía viene registrada también en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Hebreos y en Gálatas. Es algo que realmente es una palabra clave, ¿no? Es fundamental esa palabra, ¿no? De que el justo por su fe vivirá, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos más ventaja que el pueblo de Israel en aquel tiempo, porque ellos estaban en la ley, nosotros estamos en la gracia, y la fe pues nos viene definida en las Escrituras como Judas lo pone, como ese cuerpo doctrinal, la fe que una vez fue dada a los santos, fue dada de una vez a los santos. Todo lo que es el canon, todo lo que es la fe cristiana viene reflejada en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas que están impresas en el Nuevo Testamento,
Y nosotros, pues nuestra fe tiene que ir dirigida a esas doctrinas, ¿no? A la palabra de Dios. Y nosotros pues tenemos esta ventaja de que, bueno, de que a través de la fe pues recibimos las promesas de Dios, recibimos la gracia de Dios, recibimos... nosotros somos vasijas de barro, dice el Nuevo Testamento, somos realmente vasos. Y por medio de esperar en Dios y de confiar en Él y de tener fe en Él, pues Él pues, nos va derramando sobre nuestras vidas su gracia, su habilidad, su provisión, sus instrucciones, todo aquello que nosotros necesitamos. Si esperamos en Dios, pues Él, pacientemente, Él nos lo va a dar, ¿no? Y entonces Judas define esa fe como un cuerpo doctrinal, como el contenido de todas las verdades de la fe cristiana. En Hebreos 11, pues nos viene la definición de lo que es la fe, ¿no? Que dice que es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Así que esta es la fe, yo pienso, que estaba diciendo Habacuc, donde el pueblo tenía que poner, ¿no? Es la fe en sí misma, no es esa fe que la criatura tiene en el Creador como una verdadera e inquebrantable confianza en Dios. Esa es la fe, confiar en Dios, poner nuestra fe en Dios, ¿no? Y la fe pues también es influenciada, también no solamente que debemos en nuestro tiempo, nosotros la ponemos en la palabra de Dios, pero para ellos tenían que esperar en Dios también para ver y poner su fe en la persona de Dios, ¿no? Esperar en Dios para saber primero lo que Él es y luego lo que Él hará. Y eso es lo que realmente hay dos partes, ¿no? Poner la fe en la palabra de Dios, pero también poner la fe en Dios, ¿no? Jesús dijo, ¿creéis en Dios? ¿Tenéis fe en Dios? Pues también creed en mí, ¿no? Ahora exactamente las palabras no sé, pero es la que me ha venido al pensamiento. Pero es eso, ¿no? Que hay dos partes. La fe realmente que ponemos en Dios porque por su naturaleza, por ese conocimiento que tenemos de Él, en sus atributos, como es Él, y para esperar en Él, y la fe en su palabra, ¿no? Y yo puedo ver, ¿no? Como el padre de la fe, Abraham, pues él tuvo también que esperar en Dios, ¿no? Y de esta manera, pues Abraham llegó a conocer a Dios, ¿no? Inicialmente Dios le habló a Abraham y le mandó que saliera de su tierra y que dejara a su parentela, ¿no? Y le hizo una promesa. Le hizo una promesa de que iba a hacer de él una gran nación y que iba a ser de bendición, incluso para todas las familias de la tierra. Y a medida que Abraham respondía y obedecía a Dios, pues crecía en el conocimiento de Dios, ¿no? Y bueno, esto también, mirando y leyendo la historia de Abraham, pues nos damos cuenta de que la fe también es obedecer la palabra de Dios. Yo hubo un tiempo en que cuando yo me convertí, una de las definiciones de la fe que yo encontré era, la fe era la acción que ponemos sobre la palabra de Dios, ¿no? Y aquí Abraham, pues, obedeció, aunque lo hizo parcialmente, porque si conocemos la historia, Dios le dijo que dejara a su casa y su parentela, y sin embargo él salió y se llevó a su padre y se llevó a su sobrino, ¿no? Y no fue hasta que realmente
pues murió el padre y Lot se fue a otro lugar que realmente ya le ratificó su promesa a Dios, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que Dios se le aparecía a Abraham y le hablaba en visiones, le hablaba en sueños. Una vez le dijo a Abraham, no temas. Había tenido una experiencia desagradable Abraham al tener que rescatar a su sobrino, que había unos conflictos bélicos ahí entre reyes. Y bueno, Dios se le apareció y le dijo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, ¿no? Y con estas palabras, pues Dios le confortó de esa experiencia que tuvo tan desagradable Abraham, ¿no? Y qué maravilloso que es esto, hermanos, que también Dios es nuestro escudo, ¿no? Y que Dios no le prometió a Abraham un escudo, sino le dijo que él era su escudo y que él lo iba a proteger. Y que sería su protección y sería su protector. Así que Abraham iba creciendo en el conocimiento de Dios y su fe se iba fortaleciendo porque ya sabía que Dios lo iba a proteger. Ya podría andar por la tierra, aunque habían conflictos, habían dificultades, pero ya conocía a Dios como su protector, ¿no? Y ya podía ir con más descanso, ¿no? Entonces Dios se manifestó a través también de nombres que se dio a conocer por medio de sus nombres, ¿no? Y un estudio de los nombres de Dios también, pues, nos daría un gran conocimiento acerca de Él, ¿no? Porque, como tú sabrás, los nombres en la Biblia tienen el carácter y la naturaleza de la persona, ¿no? En el capítulo 17, por ejemplo, de Génesis, tenemos uno de esos nombres de Dios que es muy interesante. Era ya Abraham de edad de 99 años, ¿no? Cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? Y al mostrarle ese nombre de que Dios era todopoderoso, pues Dios le manda que fuera perfecto. ¿Por qué? Porque le había mostrado que podía realmente poner su atención y su fe en ese Dios todopoderoso y poder realmente pues recibir también de Él fuerza y poder y perfeccionarse, ¿no? Pero este nombre me llama la atención. En hebreo nos viene dicho como el Shaddai, ¿no? El Shaddai. Y estuve leyendo, ¿no? en un libro acerca de este nombre, algo que es muy interesante, que me gustaría también compartirlo con vosotros, ¿no? Porque este nombre está compuesto de 3 palabras. El, que significa simplemente Dios, y Shaddai es un compuesto de 2 palabras hebreas que se refieren al hombro y al pecho, ¿no? Y por esa razón el Todopoderoso parece que tiene que ver con poder, con el poder de Dios, con el Dios Todopoderoso, omnipotente. Pero también hay aquí algo que tiene que ver con el sustento, que Dios es nuestro sustentador y que nos sustenta de una manera amorosa, ¿no? Y este nombre, pues, incorpora en él, pues, la idea de que por ejemplo, como he dicho, en el pecho no solo significa el amor de Dios hacia nosotros, es también el lugar que sustenta a los bebés. Dios le estaba haciendo ver a Abraham algo tan necesario que todos nosotros también debemos entender que aunque era un hombre maduro espiritualmente, necesitaba ese amor y ese sustento de Dios, ¿no? Porque ese nombre
incorpora la idea de padre y madre en el ser de Dios, ¿no? Abraham tenía que ser protegido de representaciones blasfemas de Dios como una mujer. Nunca en las Escrituras vemos que Dios siempre nos viene reflejado con el género masculino, ¿no? Y Abraham pues estaba en una moviéndose, había salido de la idolatría y había muchas imágenes ahí con referencia a diosas y eran bastante paganas y tenía que ser protegido de eso. Pero al mismo tiempo Abraham tenía que saber que las virtudes que Dios puso en la mujer representan igualmente su naturaleza como las del hombre. Dios al principio hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y luego tomó de la costilla del hombre y hizo una mujer, pero en principio lo hizo a su imagen y semejanza. O sea que en Dios se encuentra ese amor tierno y ese poder fuerte. Y por eso me llama la atención, ¿no? De que acerca de, por ejemplo, el catolicismo, acerca de María. María, ¿por qué ha llegado a tener esa posición que tiene? Que han hecho la madre de Dios. Bueno, Dios sabemos que no tiene madre, ni tiene padre, ni tiene abuelo. Dios es eterno y siempre ha sido la madre de Jesús, la madre de la naturaleza humana de Jesús. Pero, sin embargo, la han elevado a esa posición. ¿Por qué? Porque habrá tantas y tantas mujeres que pensarán que ella puede empatizar con ellas y entenderlas como mujer. Pero es que Dios tiene esas virtudes también. Es todopoderoso, pero también es un Dios todo amoroso y podemos realmente ir a Él y poder realmente recibir de su fuerza y también recibir de su amor. Y esto es, pues, una forma, ¿no? de conocer a Dios, de conocer que Él es un Dios completo. Es un Dios todopoderoso que es completo, ¿no? Y esto es algo fundamental que nosotros también, pues, podamos aprender, ¿no? Y sabemos que Abraham tuvo que esperar en Dios. Vemos la vida de Abraham, al igual que Habacuc, Abraham tuvo que esperar en Dios. Dios le hizo promesas a Abraham y Abraham tuvo que esperar. Y nosotros también, al igual que Abraham, tenemos que esperar para recibir sus promesas. Hebreos 6:11 nos dice pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que Abraham tenía que esperar pacientemente la promesa de que Dios le había prometido de una descendencia, pero para tener una descendencia primeramente tenía que tener un hijo, ¿no? Y tuvo que esperar, ¿no? Y a veces yo pienso pues que o bien Abraham no tuvo la paciencia, o bien su mujer Sara no tuvo la paciencia, porque en ese transcurso de espera, Sara le ofreció a Agar para que pudiera tener un hijo y así pues obtener la promesa, ¿no? Y bueno, sabemos lo que ocurrió, que realmente tuvo un hijo, Ismael, pero yo veo en esto, ¿no? De que esto me enseña a mí de que muchas veces en nuestra fe cristiana no tenemos la paciencia para esperar las promesas que Dios nos ha hecho, o para esperar en su palabra, para que se cumplan su realidad en nosotros. Y muchas veces, pues, como fallamos, como falló a Abraham, ¿no? Abraham es padre de 3 religiones. Por si no sabías, la religión hebrea, la religión musulmana y el cristianismo. Son las religiones abrahámicas, ¿no?
padre, Dios dijo que le iba a ser padre de multitudes y realmente por medio de Ismael, Dios de alguna manera, pues a Ismael lo consideran. Yo estuve cuando estaba en Inglaterra, estuve testificando a algunos musulmanes y ellos decían que no, que Ismael, no Isaac, Ismael era el legítimo heredero de Abraham y ellos tenían su fe puesta en Ismael, ¿no? Y toda la descendencia de Ismael. Tú fíjate el problema que trajo Abraham por medio de obedecer a su mujer, o sea, prestar atención a su mujer y concebir este hijo. El conflicto que nos podríamos haber ahorrado entre las luchas que existen entre musulmanes y cristianos a lo largo de toda la historia. Tú piensas en eso, ¿no? Pero que eso también viene registrado en el libro de Gálatas, que dice, ¿no?, que como Ismael hubo un tiempo que perseguía a Isaac, ¿no? Cuando nació Isaac, que era más pequeño, pues Ismael se burlaba de él. Pablo en Gálatas, hablando acerca de aquellos que se habían infiltrado en la iglesia y querían realmente pues traer otra vez el judaísmo y la ley, y decía que exactamente se estaba dando lo mismo, que la carne perseguía al espíritu, ¿no? Y eso es todo lo que hagamos. Yo lo he pensado, todo lo que hagamos en la carne para de alguna manera pensar que vamos a ayudar a Dios a que sus promesas se hagan realidad, todo aquello que nosotros metemos en la carne, eso realmente se vuelve contra nosotros, crea división en la iglesia, la carne persigue al espíritu. Y yo veo que en la fe se han metido tantas cosas, hermanos, se han metido tantas cosas de lo que hemos hablado. Por ejemplo, lo que yo hablaba la otra vez acerca de la forma de orar, de declarar y decretar. Pues eso si tú lo analizas y profundizas en eso, viene de un pensamiento, del nuevo pensamiento, viene casi de la nueva era, de que realmente al hablar y declarar y decretar, pues tú quieres de alguna manera con el pensamiento, con el habla, crear realidades. Pero eso no es esperar en Dios, eso no es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo que crea es que entre nosotros haya conflictos. Una iglesia que hay aquí en Cartagena que ore de esa manera y yo pues discrepe, puede crear conflictos entre ese hermano y yo. Pero yo pienso que eso es algo que se ha introducido en la fe cristiana y que no viene de la palabra de Dios. Y entonces viene, si te puedo dar nombres incluso, ¿no?, que como se analizaron, vienen de personas del nuevo pensamiento, personas que operan más en el sentido de la mente que en el sentido del espíritu. Y bueno, mezclar la fe con la filosofía. Dios dijo que Dios había enloquecido la sabiduría del mundo, y no hay nada en la sabiduría del mundo que pueda ayudarnos en cuanto a nuestra naturaleza espiritual. Nos pueden ayudar, por supuesto nos pueden ayudar la ciencia, la medicina, en parte en nuestro aspecto natural, pero en cuanto al aspecto espiritual, en cuanto a la fe, en cuanto a nuestro hombre interior, en cuanto a la naturaleza espiritual nuestra, no nos puede ayudar para nada. Y entonces no debemos mezclar en la fe todo ese tipo de cosas que vienen de la filosofía. Y eso, por eso Pablo siempre lo decía, ¿no?, que cuidado con la filosofía y que no andemos en esas cosas, ¿no? Así que finalmente Abraham tuvo que superar la prueba final de obedecer a Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, ¿no? Y tú fíjate que la fe también, pues es como te digo, va a ser probada. No sé cómo tú hubieras reaccionado en el lugar de Abraham, ¿no? Que Dios te diera una promesa, que Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de Isaac, y que luego tú te pide que lo entregues y lo sacrifiques. Gloria al Señor, que él realmente tenía esa fe en que Dios era todopoderoso, que pensó, bueno, pues
si lo sacrifico, Dios lo puede resucitar. Y eso realmente, ahí vemos el Evangelio, ¿no? Ahí vemos el Evangelio en ese acto que Dios, que Abraham hizo, ¿no? De entregar a su hijo como sacrificio y pensando que Dios lo podía levantar incluso de entre los muertos, ¿no? Y eso es lo que realmente Dios ha hecho en Cristo, ¿no? Lo ha sacrificado por nosotros y lo ha levantado, ¿no? Y por eso ahí ya fue cuando juró Dios y ya ratificó completamente y dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, ¿no? Y aquí vemos que Abraham tuvo que esperar en Dios. Y nosotros debemos tener paciencia y esperar en Dios. Esperar en oración y esperar a que sus promesas se hagan realidad y no intentar de ayudar a Dios con nada. Es Dios, tenemos que adaptarnos al diseño. Que como Abraham, como Dios le mostró a Moisés en el monte: mira que te mando que te ajustes al diseño. Y Dios tiene un diseño, suya es la obra, nosotros simplemente somos colaboradores suyos. Él sabe lo que está haciendo y nosotros simplemente tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer y saber cómo conocerle, conocer sus gustos, conocer sus deseos, conocer lo que Él quiere y nosotros colaborar con Él cuando Él nos llame a hacerlo. Y no intentar de ayudar a Dios, porque la iglesia quiere ayudar a Dios y se meten en la iglesia tantas cosas que al final nos peleamos unos contra otros y somos como Ismael y como Isaac, ¿no? Y hubo también otra persona que también tuvo que esperar en Dios. Voy a ver un poquito de agua. Y este fue, no sé si te acuerdas de Caleb, ¿no? Este hombre que realmente tuvo que esperar una promesa que Moisés le hizo y tuvo que esperar 45 años para obtenerla. Así que veis que hay que esperar en Dios, ¿no? En el capítulo 14 de Josué, versículo 11, leemos acerca de esta historia de Caleb. Él dijo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora para la guerra, para salir y para entrar. ¿No? Y vemos en Caleb, y esto ya forma parte de una traducción que he hecho de un mensaje suyo, que me encanta y que quería compartir con vosotros, que el secreto de la vida de este hombre es que rehusó de limitar a Dios. Y ese fue el gran pecado y la gran tragedia de Israel. Y eso lo leemos en el Salmo 78, que limitaron a Dios. Y hermanos, por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Por eso no fueron capaces de alcanzar aquello que Dios quería que alcanzaran. Porque limitaron a Dios. Tuvieron una fe invertida. Puedes poner la fe en Dios y en su poder. Ellos miraron las dificultades, estaban obsesionados con la adversidad, miraban las imposibilidades y por lo tanto limitaron a Dios. Sin embargo, Caleb no limitó a Dios. Las actitudes negativas de sus amigos no le limitaron tampoco. La agonía que tuvo que soportar durante esos 45 años en el desierto tampoco le limitaron. Y su edad avanzada tampoco le limitó. Ninguno de nosotros que estamos aquí ahora reunidos tenemos 85 años. Así que nadie puede decir: soy demasiado viejo, ya no puedo más, deja que los jóvenes tengan la visión y que hagan la obra. Yo ya soy débil. Pero eso no es lo que tú eres que cuenta, hermano. Si te das cuenta, sino lo que Dios es en ti. Esa es la gracia que Dios te ha derramado sobre ti, la palabra que tienes tú en tu corazón. Pablo dijo: Dios obra en mí poderosamente. Él dijo
que Dios podía hacer infinitamente más allá de lo que pensamos o pedimos según el poder que obra en nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo fue un clásico ejemplo de un hombre que pudo demostrar la fidelidad de Dios en medio de la debilidad, la enfermedad y la adversidad. Como compartía hace una semana en 2 Corintios 12, dijo que el poder de Dios se manifestó en su debilidad. Y a menudo, hermanos, las personas usan sus debilidades para excusar el pecado. Se excusan a sí mismos de que no poder obedecer y cumplir las palabras de Dios por sus debilidades y sus desventajas naturales. Pablo no vio sus debilidades para excusar la desobediencia, sino como la plataforma donde descansaría el poder de Dios. Así que, hermanos, si tú limitas a Dios por lo que tú eres, por naturaleza, las promesas de Dios no se cumplirán en ti. Pero si tú quitas la mirada de ti mismo y la pones en el Dios viviente, entonces lo imposible se hará posible. Así que, hermanos, tenemos que quitar los ojos de nuestras debilidades, quitar los ojos de nuestras pequeñeces, quitar los ojos de nuestras imposibilidades y ponerlos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y entonces descubriremos que lo que Dios nos ha hablado se cumplirá. Hermanos, todos nosotros, sin excepción, podemos encontrar excusas de lo que hacemos por causa de nuestras debilidades, pero esas excusas no tienen ningún valor a la luz de lo que su palabra dice. No importa lo que hayas sido, no importa cuáles son tus desventajas, no importa de lo que careces por naturaleza. Hermanos, Dios es Dios y cuando Dios se encuentra en nuestro medio, Él obra poderosamente. De manera que aquello que creemos imposible llega a ser posible. Hermanos, ¿creemos en esto? Esto es fe. Quitar la mirada de las debilidades de nuestra carne mortal y quitar la mirada de nuestras limitaciones, de nuestra capacidad intelectual, quitar nuestra mirada de toda falta de recursos naturales, quitar la mirada de las situaciones imposibles en las que nos vamos a encontrar para creer en lo que Dios ha hablado. Caleb podía haber mirado a su alrededor y decir, esto es imposible. Hace ya tanto tiempo que Dios me habló, 2 generaciones han pasado, nadie ha creído, y mira, ya soy viejo y los años han pasado, esto ya es imposible obtener esa promesa. Pero él no creyó eso, él creyó a Dios, él creyó a su palabra, sus ojos estaban fijos sobre Dios, y todo lo que había dentro de él ardía, y la palabra de Dios estaba en su corazón, y salía por su boca, y dijo, dame este monte. Que esa era la promesa que tenía para él. Y hermanos, eso es lo que debe haber en nuestro corazón, la promesa y la palabra de Dios. Que eso será aquello que supere toda imposibilidad que tengamos. Caleb fue un hombre que oyó la palabra de Dios. Fue un hombre que tenía la palabra de Dios ardiendo en su corazón. Fue un hombre que no fue desmotivado por las opiniones de los demás. Fue un hombre que siguió plenamente al Señor. Fue un hombre que vivía en el testimonio de la fidelidad de Dios. Era un hombre que no miraba sus propias limitaciones y ponía su mirada sobre la grandeza de Dios. Era un hombre confiado en Dios. Y por eso en el versículo 12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que aquel día los anaseos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Mira, aquí también otro aspecto de la fe. Moisés había dicho años atrás que si Dios no iba a ir con él, pues que entonces no hiciera que él fuera a ningún sitio. Él sabía lo inútil que era hacer cualquier cosa si Dios no estuviera en ello. Pero si Dios se está moviendo en cualquier cosa, entonces, hermanos, tenemos la garantía de que Él lo obrará. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién estará contra nosotros? Tenía el mismo espíritu que Caleb, ¿no? Y este es el espíritu que estaba motivando a Caleb, ¿no? Sabía que si Dios estaba con él
pues iba a conquistar ese monte. Sabía que a pesar de todas las demás imposibilidades, la victoria estaba asegurada. Hermano, ¿tú estás convencido de esto? Que si Dios está contigo, entonces nadie puede estar en contra tuya. Esto no quiere decir que no tendrás que enfrentar batallas y luchas, la oposición, tendrás que vencer las dificultades, pero si Dios está contigo, entonces podrás avanzar. Entonces tendrás la certeza que lo obtendrás. Y hermanos, eso es lo que vemos en Caleb, que él realmente atravesó por una situación muy, muy adversa, donde él trajo noticias de acuerdo a como él veía la situación. Cuando fue enviado con los espías a espiar la tierra, todos los demás vinieron con actitudes negativas, nada más que veían imposibilidades, veían gigantes, veían cosas, y sin embargo él trajo una buena noticia. Él creía que si Dios estaba con ellos, podrían vencer. Y esa es la actitud de fe, que no es que nosotros podamos por nuestra fuerza hacer la obra de Dios, simplemente que sabemos que Dios está con nosotros, o que nosotros estamos con Él y estamos colaborando con Él, y Él va a darnos la victoria en toda aquella cosa que Él nos haga que emprendamos. Y es eso, que tenemos que esperar en Dios, y tenemos que fortalecernos en Dios. Tenemos que, la gran enseñanza acerca de esperar en Dios la vemos en Isaías 40, ¿no? Los que esperan en Jehová, pues tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y eso es lo que realmente necesitamos, hermanos, en este tiempo. En este tiempo lo que necesitamos es ejercer la fe en Dios, esperar en Él, saber que realmente suya es la obra y que Él es el Dios todopoderoso. Lee Isaías, y si nosotros simplemente esperamos en Él y tenemos esa fe y esa confianza puesta en Él, no importa la adversidad que venga, no importa los problemas que podamos enfrentar, en Él y con Él podemos tener la victoria asegurada. Y podemos realmente, pues, levantar alas como las águilas, ¿no? Y eso es lo que vemos en ese capítulo 40 de Isaías. Tú sabes, ¿no?, cómo las águilas obtienen sus alas, ¿no? Ya para terminar con esta ilustración, que quizás lo habrás oído en otra ocasión, pero que a mí siempre me gusta recordar, ¿no? ¿Cómo se obtienen las alas del águila? Pues las águilas tuvieron que nacer con esas alas, ¿no? Pues nosotros, si hemos nacido de Dios, pues tenemos las alas que Dios nos ha dado. Muchas veces no las sabemos usar. Y por eso en estas situaciones y circunstancias adversas es cuando realmente Dios nos ayuda a que podamos usarlas. Porque tú sabrás que las águilas, que es la reina de las aves, que levantan sus alas y pueden llegar a lugares celestiales, a lugares que no pueden llegar a otras aves, ellos ponen sus nidos ahí en lo más alto de las montañas rocosas, a cientos de metros. ¿Y qué hacen? Pues ellos van al nido y lo que hacen con el pico, pues hace que los polluelos puedan salir del nido y se caen en el precipicio. Y eso muchas veces Dios obra así, ¿no? Vemos que nos estamos cayendo en el precipicio, vemos que viene este peligro, vemos lo otro, pero luego la águila viene y los coge y los pone en sus alas, y muchas veces es eso, ¿no? Dios nos dice en su palabra que sacó a su pueblo como alas de águila, y eso es lo que realmente quiere también, que enseñarnos a volar, enseñarnos a levantar las alas, y muchas veces pues agita nuestro nido, pues frustra nuestras esperanzas, nos hace poner en situaciones difíciles, pero Él está ahí, hermanos. Y en el momento más crítico es cuando Él viene, despliega sus alas y nos coge. Y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a volar, a saber vivir en las corrientes del Espíritu, a poder elevarnos y a poder vivir en esa espera y en esa gracia y en ese amor y en esa naturaleza de Dios.
Y ese es el mensaje que tenía para vosotros esta tarde. Pues que el Señor os bendiga y que, bueno, amén.